Bé, seguim amb el bloc 3, que continuant en els blocs anteriors també toca el tema dels tractaments, en aquest cas els tractaments fisicoquímics, que són un dels principals camps de millora i desenvolupament de tècniques en la descontaminació dels sols i aigües subterrànies, com veurem a continuació. Molt bé, comencem les presentacions. Ja? La primera serà per part de l'Ernest Marco. L'Ernest Marco és enginyer tècnic industrial i llicenciat en Ciències Ambientals. És professor agregat i investigador del grup de recerca BioRen UAB del Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental de la Universitat Autònoma de Barcelona. I la seva recerca està orientada a l'aplicació de tècnics moleculars per a la identificació d'enzims implicats en la transformació de contaminants en aigües subterrànies. Ens parlarà sobre un tema de tractament bioelectroquímic per a la remediació de compostos clorats. Endavant. Sí. Hola. Bé, gràcies, Roberto, per la presentació. Bé, el grup BioRen UAB és un grup de recerca del Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental i estem especialitzats en la bioremediació d'aqüífers i sòls contaminats per compostos orgànics volàtils fluorats i derivats del petroli. Una part de la recerca que fem està orientada cap a l'aplicació d'aquests tractaments bio i realitzem estudis de tractabilitat, en col·laboració amb empreses i administracions, i tenim una part de la recerca que és més bàsica, que està més orientada cap a la identificació de nous microorganismes, els metabòlits que produeixen aquests microorganismes, la identificació de les proteïnes que estan implicades en la transformació d'aquests contaminants i en el desenvolupament de tecnologies híbrides, és a dir, el desenvolupament de tecnologies que combinen aquests sistemes biològics amb materials que poden ser d'interès per la remediació, com per exemple nanopartícules de ferro zero valent o, més recentment, MOFs, els Metal Organic Frameworks. Tota aquesta recerca està orientada a millorar els tractaments de remediació in situ. Dintre d'aquestes tecnologies híbrides, des del 2018, estem treballant amb una línia de recerca amb sistemes bioelectroquímics aplicats a la remediació. I ara mateix és una línia emergent i en els propers mesos tenim previst una prova pilot, la seva aplicació in situ. Per tant, el que presentaré aquí avui són principalment experiments que hem fet al laboratori. Bé, per què sistemes bioelectroquímics? Quan estem pensant en una estratègia de bioremediació, de bioestimulació anaeròbia per transformar compostos clorats, les tecnologies convencionals, el tractament convencional és l'addició de lactat o qualsevol substrat orgànic fàcilment fermentable. Aquest lactat es fermenta pels bacteris autòctons fins a acetat i hidrogen, i aquest hidrogen és utilitzat pels bacteris decloradors com a font d'energia. D'aquesta manera, el que fem és bioestimular aquests bacteris que s'anomenen bacteris de los respiradors. Per tant, l'objectiu final del lactat és obtenir aquest hidrogen. Quines limitacions té aquest tractament convencional? D'una banda, que la producció d'hidrogen depèn dels bacteris autòctons i la seva producció no sempre és la mateixa que la que requereix l'emplaçament. Alhora, aquest hidrogen es consumeix molt ràpidament i sovint calen reinjeccions freqüents i això té un cost operatiu afegit. Amb els sistemes bioelectroquímics, a priori, aporten alguns beneficis. Quins beneficis? D'una banda, l'hidrogen s'aporta directament a l'aqüífer i no es produeixen metabòlits intermediaris de la fermentació del lactat, com per exemple àcids grassos volàtils o acètic, que poden disminuir el pH de l'aqüífer. Un altre avantatge és que podem regular
el flux d'electrons i en última instància també podem ajustar o controlar l'hidrogen que estem produint al piezòmetre. I per últim, és un sistema que el podem automatitzar. Per tant, no caldria fer aquestes visites tan freqüentment amb un emplaçament contaminat. Bé, doncs, amb aquesta idea vam dissenyar un sistema bioelectroquímic al laboratori que està format per un ànode on es duen a terme les reaccions d'oxidació i d'un càtode on es duen a terme les reaccions de reducció, separades per una membrana d'intercanvi catiònic. A l'ànode s'oxida l'aigua electroquímicament, es formen protons i electrons que passen al càtode i aquest protó es redueix a hidrogen. Aquest hidrogen es troba biodisponible pels bacteris de los respiradors que el poden utilitzar com a donador d'electrons i reduir els compostos clorats. Aquesta és la idea. En aquesta fotografia hi ha unes imatges de com són aquests sistemes bioelectroquímics amb els que treballem al laboratori. I durant aquests anys també hem provat diferents materials que podrien servir com a electrodes potencialment. Bé, per testar si aquests sistemes funcionarien i són útils per bioestimular la transformació de compostos clorats, hem fet alguns experiments amb bacteris i amb contaminants models. El primer va ser utilitzant el diclorpropà com a contaminant model i un bacteri que es diu Dehalogenimonas que respira el que transforma aquest dicloropropà a propè, utilitzant aquest hidrogen. En aquest cas d'aquí vam utilitzar dos materials diferents com a càtode. En un cas era grafit i en un altre teixit de carboni. I amb aquesta figura podeu veure l'evolució del diclorpropà durant més de 100 dies en aquest bioreactor, en aquests dos bioreactors, i quan la concentració del diclorpropà s'esgotava, tornàvem a afegir una altra dosis de diclorpropà, que està indicat amb una fletxeta. Tal com es veu en aquesta figura, amb el raspall de grafit s'obtenien resultats molt millors, moltes més dosis consumides de diclorpropà. Vam fer també una qPCR en diferents punts de l'operació d'aquest bioreactor i el que observava és que aquestes halogenimones creixien en 2 ordres de magnitud durant els 100 i pico dies que va estar treballant aquest bioreactor. Per tant, efectivament, aquest hidrogen d'origen electroquímic bioestimulava aquests bacteris i l'acoplava amb la reducció del diclorpropà. Bé, abans deia que un dels avantatges d'aquests sistemes bioelectroquímics és que es pot regular l'hidrogen que estem produint. I amb uns experiments posteriors el que vam fer va ser, en comptes d'aplicar un potencial, un voltatge constant, anar alternant un voltatge de menys 1,1 volts durant 8 hores i un altre de menys 0,6 volts durant 16 hores, això durant 46 dies. Com podeu veure en aquesta figura, en aquests 46 dies les dosis consumides de dicloropropà van ser molt freqüents. La velocitat de degradació era molt elevada. A partir dels 46 dies vam aplicar un potencial continu i aquí la velocitat va disminuir. Per tant, aquesta operació amb polsos també pot ser interessant des del punt de vista de l'aplicació in situ més endavant. Una cosa també interessant que vam veure és que quan analitzàvem per microscopia electrònica els electrodes del càtode, vèiem la formació de biopel·lícules que estaven formades majoritàriament per aquest bacteri declorador. Això obre també noves perspectives pel disseny de reactors amb aquests bacteris immobilitzats. I amb això estem treballant en el futur. El cas anterior era un cas
relativament senzill, on tenim un contaminant, on tenim un bacteri. També volíem veure què passava quan es requerien més de 2 reaccions i on estaven implicats més de 2 bacteris. I vam escollir com a model el cloroform. El cloroform es transforma a diclormetà per l'acció de bacteris del gènere Dealobacter i aquest diclorometà es pot fermentar per bacteris del gènere Dealobacterium, formant acetat. Per tant, vam treballar amb un sistema bioelectroquímic on teníem el càtode aigua contaminada amb cloroform i Dealobacter, de manera que el que volíem era la transformació del diclorometà i aquest diclorometà en un moment determinat li augmentar el reactor amb Dealobacterium i formar acetat. Aquí també la gràcia d'aquests contaminants és que l'acetat que es forma alhora és una font de carboni per Dealobacter. Per tant, en aquest procés de transformació de cloroform el que estem fent directament és estimular aquesta transformació de cloroform. Bé, els resultats que vam obtenir amb aquests sistemes bioelectroquímics que van operar durant gairebé 130 dies, en primer, fins als 52 dies vam estar a menys 0,6 volts, després menys 0,7 i posteriorment menys 0,8. Quan més negatiu és el voltatge que apliquem, estem produint més hidrogen en el bioreactor. Com podeu veure, a potencials més negatius tenim menys dosis consumides de cloroform i a mesura que tenim potencials més negatius, aquestes velocitats de consum de biodegradació de cloroform augmenten. Òbviament, aquest cloroform que es degrada es transforma en diclormetà. I en aproximadament als 85 dies el que van fer va ser inocular aquest sistema bioelectroquímic amb un cultiu de Dealobacterium. En aquests punts que veieu de color lila, veieu que es va acumulant el diclormetà i en el moment que afegim Dealobacterium, aquest diclormetà es va consumint. I en les dosis següents, aquest cloroform que es transforma i que produeix diclormetà també es va fermentant per aquest Dealobactèric. De manera anàloga al que vèiem amb Dealogenimones, durant aquest temps de l'operació del bioreactor vam estar fent qPCRs i monitoritzant el creixement de Dealobacter, que és el bacteri responsable de la transformació d'aquest cloroform. I en aquest cas d'aquí van passar de 10 a la 4 còpies del gen per mil·lilitre fins a valors propers a 10 a la 8. Gairebé 4 ordres de magnitud més, amb la qual cosa veiem una vegada més que aquests sistemes bioestimulen aquests bacteris dealorespiradors. Tots aquests experiments al laboratori, quina aplicabilitat tenen? Uns 3 minuts. Sí, acabo. Bé, en el marc d'un projecte finançat per l'Agència Catalana de l'Aigua, que es diu Biodeclor i que estem fent també en col·laboració amb el grup de recerca MAIMA, hem dissenyat un prototip d'un sistema bioelectroquímic tubular. Tubular perquè la idea és insertar aquest sistema bioelectroquímic a l'interior dels piezòmetres i produir hidrogen in situ, a la mateixa aigua subterrània. En aquest cas d'aquí utilitzem com a ànode una barra de grafit, un separador de plàstic intern, una escuma de níquel, que seria el càtode, i un separador de plàstic extern. Aquests dos separadors els hem fet a l'Open Labs de la UAB amb impressores 3D. Aquesta seria una secció d'aquest prototip tubular i aquí una figura on gràficament la idea seria aquesta, insertar a l'interior del piezòmetre aquest sistema bioelectroquímic i generar hidrogen in situ. L'hem dissenyat de forma que això sigui modular i que en funció de la profunditat de l'aqüífer que puguem afegir més mòduls d'aquest sistema. I en aquest projecte Biodeclor tenim previst una prova pilot in situ amb un aqüífer contaminat amb perclorotilè
i implementar-ho amb una configuració de biobarrera per tractar doncs una ploma de contaminació del PFE. Vale? Aquesta és una figura on bueno, podeu veure doncs, com serien doncs, aquests mòduls. I ara hem fet doncs, unes proves preliminars amb uns reactors tancats hermèticament, on hem aplicat diferents potencials en aquests sistemes bioelectroquímics i podeu veure que quan més negatiu és el voltatge, doncs més producció d'hidrogen observem en el reactor. Vale? I doncs, les properes setmanes tenim previst doncs, aquesta prova pilot i espero que a les properes jornades puguem presentar els resultats d'aquesta prova pilot in situ. Ja està. Molt bé, gràcies, Ernest. Clavat. Molt bé. Ara la següent presentació serà a càrrec d'Eduardo Alzola. Es doctor en Ciencias Químicas y máster en Tecnología Ambiental. Ha desarrollado toda su trayectoria profesional en la investigación, caracterización y recuperación de suelos y aguas subterráneas contaminadas. Desde 2010 es director del área de investigación y tratamiento de suelos de AFESA Medio Ambiente. Nos hará una presentación que se llama Inyección a baja presión de un reactivo alcalino para la estabilización in situ de ceniza de dotación de pirita en medios de baja permeabilidad en entornos estuarinos. Aquest residu, aquí a Catalunya en tenim força experiència i coneixement de la seva problemàtica. Adelante, Eduardo. Gracias. Buen día. El proyecto que voy a presentar se ha realizado en colaboración con Injectis y se ha llevado a cabo centrado en un emplazamiento estuarino en el País Vasco. La afección, bueno, como decías, veo que eso es bien conocido, el problema de las cenizas de pirita. En ciertas zonas del País Vasco, también en Vizcaya, tenemos problemas importantes con la ceniza de pirita. No tanto, los que lo conozcáis lo conoceréis bien, no tanto dependiendo de la actividad y de los usos que ha tenido los emplazamientos, sino que se trata de materiales de relleno que en su día eran estupendos, porque bueno, son materiales densos, son materiales que compactan muy bien, pero cuando si os ha tocado remediar algún sitio con cenizas de pirita, pues a uno se le saltan las lágrimas cuando una cazoletada de excavadora ya llena el camión y no puedes meter más de la densidad que tiene, y siendo un residuo peligroso generalmente, pues eso implica unos costes muy, muy importantes. Entonces estamos efectivamente en un emplazamiento estuarino con mucha cantidad de cenizas de pirita. Estimamos que en términos económicos solamente la cifra que correspondería a la gestión de los materiales, si hubiera que excavarlos, ascendería a una cantidad entre 15 y 20 millones de euros, creciente con el tiempo, porque bueno, todos sabemos las cuestiones de vertederos, vertido, costes, impuestos, etcétera, es una cuestión que actualmente está muy en movimiento hacia el evitar los vertederos y el encarecimiento de los costes en el País Vasco. Independientemente del riesgo o no riesgo, desde 2019 se ha implantado una legislación en la que, aunque textualmente no se dice muy claro, el órgano ambiental puede y suele obligar a que cuando se tiene un material en el suelo que, aplicándole la legislación de residuos, se concluiría que presenta alguna de las características de peligrosidad, puede, salvo causa muy justificada, obligar a retirarlo. Lo habitual es que se obligue, lo que pasa es que en ciertos casos pues tal cosa es difícil, nada es imposible, pero puede resultar inviable por distintas consecuencias. En este caso, como ya os he dicho, bueno, estamos en un problema que solo de gestión era de unos 15 o 20 millones de euros en un emplazamiento estuarino en el que la ceniza de pirita se encuentra bajo una solera de hormigón que se encuentra bajo un nivel de rellenos de tierras y residuos industriales y a su vez se encuentra bajo otra solera sobre la cual se desarrolló la actividad industrial. Es un viejo emplazamiento industrial grande
que va a ser desarrollado próximamente, y se consideraba que intentar remover todo eso no solo podía dar lugar a esos costes, sino también a un problema ambiental mayor, porque se podrían movilizar las aguas. Aparte sería un problema logístico también y técnico en cuanto al desarrollo del emplazamiento, porque se generaría un gran problema de la necesidad de volver a reasentar el suelo para la implantación de nuevas actividades, con lo cual todo llamaba a hacer una excepción en este caso y buscar alternativas. Dentro de esa búsqueda de alternativas, más o menos consensuada a priori con el órgano ambiental, pues se probaron varias, entre las cuales pues estuvo la que voy a presentar. El problema de las cenizas de pirita, para los que no lo conozcáis tanto, suele ser el parámetro que más canta a la hora de decir soy residuo peligroso, suele ser el arsénico, que en cuanto supera los 1000 miligramos por kilo y es muy habitual, pues ya tenemos problema. El siguiente, en mi experiencia, suele ser el plomo. El plomo a concentraciones algo más altas, pero no tanto, también suele estar presente, suele cantar menos, pero también. Y el otro problema con que nos solemos encontrar, con que ya en menos proporciones en el cambio. Entonces, en este caso, tenemos un emplazamiento que, como veis, está junto al río, tiene una gran extensión afectada por cenizas de pirita en una potencia de relleno bastante grande, que va desde 1,5, como veis ahí, en algunas zonas a 4,5. Está tanto en la zona saturada como en la zona no saturada, distribuido de una forma muy heterogénea en un subsuelo que está muy antropizado y que tiene una estructura muy compleja, en la que vemos que no había aparentemente efectos mareales, pero sí debido a mareas vivas, sobre todo en primavera y otoño. Estábamos viendo que había inundación del emplazamiento y por lo tanto había intrusión de aguas. Estamos en aguas de transición, con lo cual en esas mareas altas, intrusión de agua salobre con la aportación de cloro, con la aportación de oxígeno, lo cual nos podía estar dando lugar a procesos físico-químicos tendentes a promover la lixiviación. Estábamos en un escenario de no riesgo para la salud humana ni para el medio ambiente, pero se quería tener una prevención, ya que no se iba a llevar a cabo la excavación de ese material, pues el órgano ambiental quería lógicamente unas garantías de que se iba a hacer algo. Y entre esas alternativas que se ensayaron, pues estaban las que presentamos. Entonces, bueno, pues se hizo primero un ensayo de viabilidad a nivel de laboratorio, probando varias alternativas para ir un poco a tiro fijo al proyecto piloto. Tenéis aquí unas imágenes, bueno, aquí en la presentación no sé si se ve del todo bien, pero bueno, veis evidentemente ahí ese tono rojizo que es inconfundible. Los que nos hemos topado con las cenizas de pirita enseguida nos llama la atención. Y lo que vimos era que, bueno, seleccionamos dentro de esa amplia zona de cenizas de pirita, lo que seleccionamos fue pues una de las zonas donde había más concentración de metales pesados y veíamos que había lixiviación. No es el mejor escenario para hacer una prueba piloto de este tipo porque tienes, aparte de la complejidad de la cantidad de ceniza de pirita, está la heterogeneidad del medio y sobre todo está ese ámbito estuarino que complicaba todavía más el tema, pero bueno, como os digo, no fuimos nosotros al problema, sino que el problema vino a nosotros y tuvimos que trabajar con él. Ese es un poco el escenario que veíamos, ¿no? Aunque realmente vemos que no hay una intrusión a través de las mareas, sí que a través de las estructuras y de esas inundaciones relacionadas con las mareas, pues veíamos que podía haber una intrusión de oxígeno y de cloruros que podría estar afectando a la movilización de metales. Y por otra parte, aunque no era significativo como para suponer un riesgo ambiental, pues había la exportación de los metales pesados y de otros compuestos asociados. Pues bueno, se hizo una serie de pruebas de estabilización destinadas a minimizar la lixiviación y buscar una solución que pudiera ser lógicamente sostenida en el tiempo.
vimos que tenía más efecto la intrusión de cloruros, sobre todo en el caso del cadmio, que tiende más a formar complejos, pero los otros metales veíamos claro que una cuestión importante era alcanzar un pH que promoviese la formación de hidróxidos y la precipitación de los metales, aunque bueno, se buscaba también que esos compuestos que inyectáramos no solo aumentasen el pH, que es cosa fácil, sino que se produjese una modificación de la estructura que fuera sostenible en el tiempo. Evidentemente no vamos a pensar que una elevación de pH vaya a quedar ahí ad eternum manteniendo los metales en ese estado, sino que lo que se persigue es que haya una modificación de estructura. En ese escenario, y una vez elegido el material a inyectar que nos resultó más viable en el laboratorio, se hizo una prueba piloto eligiendo unos 125 metros cuadrados de terreno, como he dicho antes, donde veíamos que estaba la peor zona posible, de tal manera que las conclusiones que pudiéramos obtener de ahí fueran extrapolables a otros sitios que en principio tendrían que ser más fáciles. Para ello se hicieron una serie de inyecciones en el entorno de esa zona y previamente se perforaron varios pozos de control en los que íbamos a controlar como indicador la conductividad eléctrica, como indicador de que nos estaba llegando a esos pozos el material inyectado. La distribución, como vemos ahí en la imagen, se hizo de tal manera que las distancias entre pozos y puntos de inyección nos diesen unas medidas más o menos estandarizadas, ¿no? De metros, porque bueno, partiendo de la base de que ya hay una experiencia que nos aportaba Injectis, de muchas experiencias de inyección a baja presión en suelos impermeables, pues veíamos que lo que pretendíamos inyectar, que estaba en el entorno de 1000 litros de reactivo por cada metro de profundidad, pues podíamos estar pensando en alcanzar en el entorno de 2 metros y algo. Nos pusimos los pozos en ese entorno de los 2 metros, 3 metros para evaluar. Entonces, bueno, pues ahí se monitorizó la conductividad de tal manera que íbamos estimando cuál podía ser el radio de acción, de manera que posteriormente pudiéramos escalar el proyecto en caso de que se decidiera dar el paso adelante para hacerlo en todo el emplazamiento o de cara a futuros proyectos. Entonces, pues bueno, vimos que sí estamos alcanzando efectivamente son los 2 metros y pico, e incluso conseguimos, bueno, cuando vimos que estábamos consiguiendo, optamos por aumentar en el último de los pozos al doble la cantidad de reactivo inyectado y conseguimos ver que se podía aumentar. Se aumentaba efectivamente el radio de cara a minimizar el número de puntos de inyección a costa de aumentar el volumen, de tal manera que, bueno, con todo ello buscar un equilibrio en cada emplazamiento con sus características de impermeabilidad, extensión, etcétera. Entonces, con todo ello, pues se hizo una serie de inyecciones, se hizo un seguimiento de momento a 22 días y a 6 meses. Lo que estamos viendo es que, bueno, el pH se consigue llegar a un pH en el entorno del 9,4, que es el pH que hemos visto, se vio en laboratorio que podía ser el pH óptimo para esta operación. Vemos que decrece el pH, vemos que se está manteniendo la estabilidad de la lixiviación, lo cual nos indica, nos queda pendiente evidentemente pues a posteriori si seguimos adelante con el desarrollo de este proyecto, estudiar cuáles son los cambios estructurales que se están produciendo y que van más allá de la simple alcalinización. Y bueno, pues lo que vemos es que ese 10% que estábamos inyectando no es suficiente para mantener en el tiempo esas condiciones y que a posteriori pues probablemente tengamos que trabajar en aumentar, en todavía pulir hacia mejores condiciones, teniendo en cuenta en cualquier caso que, como he dicho anteriormente, estamos en
escenario especialmente complejo, es decir, es una zona estuarina, tenemos los cloruros, tenemos los ires y venires de esas aguas salobres y oxigenadas, y somos una... 3 minutos. Sí, una complejidad importante. Entonces, pues bueno, aquí tenemos algunos datos de cómo se han conseguido reducciones de la concentración en el agua subterránea. Lo que estamos utilizando como indicador de momento es la concentración en el agua subterránea. No tiene mucho sentido tomar muestras de suelo, puesto que la heterogeneidad de este tipo de rellenos es tan grande que uno puede tomar un punto a 0, centímetros de donde tomó el anterior y obtener unas concentraciones muy diferentes independientemente de que haya hecho o no haya hecho tratamiento. Entonces, bueno, nuestras conclusiones son las que veis aquí. Hemos visto que en este tipo de suelos la permeabilidad en las cenizas de pirita es muy variable. Los que conozcáis, pues sabréis que una ceniza de pirita puede ir desde un material cristalino y con una granulometría relativamente grande, cuando no está muy trabajada, digamos, hasta cenizas post-procesadas como el mineral púrpura, que es tiene menos contenido de metales, pero es mucho más fino porque se reprocesa, ¿no? Entonces, hemos visto que la tecnología de inyección es apta para inyectar u otras tecnologías de remediación. Nos han permitido dimensionar lo que podría ser los requerimientos de una remediación a gran escala del emplazamiento. Nos parece que es una tecnología que todavía tiene un trabajo por delante para poder trabajar, para poder verificar muchas de las cuestiones que hemos podido entrever en este proyecto, y que tenemos que seguir con la monitorización para confirmar cuál es la evolución a largo plazo y sobre todo cuáles son esas y confirmar que esa modificación de la estructura está teniendo lugar y que eso nos garantice que efectivamente a largo plazo esto puede ser una tecnología a utilizar en este tipo de emplazamientos. Y eso es todo. Muchas gracias. Gràcies, Eduardo. Ara la següent ponència serà per part de Sara Herrero. La Sara Herrero és llicenciada en Ciències Ambientals i doctora en Química Analítica per la Universitat de Salamanca. És especialista en gestió de projectes científics i des del 2015 treballa com a gestora promotora de projectes de transferència de coneixement del grup d'investigació MAIMA, Isòtops Estables i Mineralogia de la Universitat de Barcelona. Es presentarà la ponència Nova tecnologia multiisotòpica per monitoritzar l'eficiència dels tractaments d'oxidació química in situ ISCO amb persulfat. Endavant. Muchas gracias. Muchas gracias por la introducción y por la posibilidad de presentar los resultados de esta investigación. El grupo de investigación MAIMA es un grupo de la Universidad de Barcelona con experiencia en isótopos estables y mineralogía. Somos un equipo multidisciplinar que actualmente está formado por 21 personas. Tenemos más de 25 años de experiencia reconocida como grupo de investigación a nivel internacional y también tenemos un fuerte compromiso con la transferencia del conocimiento al sector empresarial. Hemos conseguido una acreditación que es la acreditación Tecnio, que concede la Generalitat de Cataluña a aquellos agentes de transferencia de tecnología que son clave en Cataluña. En este contexto, fundamentalmente, colaboramos con consultorías medioambientales en proyectos de remediación en los que nosotros realizamos un estudio isotópico en el contexto del proyecto de remediación, y de esta manera se consigue aumentar la competitividad de la empresa dándole acceso a tecnología de última generación y al conocimiento científico. Nuestra principal línea de investigación es la aplicación de los isótopos estables en el diagnóstico de la contaminación ambiental. Tengo que ajustarme a 15 minutos, así que me voy a saltar algunas diapos. Comentar simplemente aquí un aspecto que va a salir luego más adelante y que es clave. En el caso de los isótopos estables, cuando se produce un proceso de degradación, lo que observamos es que a medida que desciende la concentración del contaminante, se produce un cambio en la composición isotópica del compuesto.
Al haber una ruptura de enlace, hay un cambio en la composición isotópica del compuesto y esto es lo que se llama el fraccionamiento isotópico. Las dos grandes aplicaciones de los isótopos estables en medio ambiente son el fingerprinting, que nos permite identificar el origen de la contaminación, por ejemplo, en un emplazamiento contaminado, evaluar si hay una o varias fuentes de contaminación. Y otro gran campo de aplicación es la evaluación de la degradación. El análisis de isótopos estables es el único método que nos permite tener una evidencia directa de que un compuesto se está degradando. Por eso es una técnica que es muy útil para la monitorización de proyectos de remediación, ya que incluso nos permite calcular el porcentaje de eficiencia de la remediación. En el grupo de investigación MAIMA hemos puesto a punto numerosos métodos para calcular o medir la composición isotópica de la mayoría de compuestos ambientalmente relevantes en diferentes contextos. El proyecto que hoy presento consiste en una nueva tecnología multiisotópica para monitorizar la eficiencia de tratamientos de oxidación química con persulfato. Lo hemos denominado ISCO-Tracer y estamos pendientes de resolución de una solicitud de patente. El persulfato es uno de los oxidantes más empleados en los tratamientos de oxidación química y si bien el peroxodisulfato, que es el ion que se produce en disolución, ya tiene una alta capacidad de oxidación de los compuestos, de los contaminantes, cuando se aplican diferentes mecanismos de activación se obtienen diferentes radicales como el radical sulfato o el hidroxilo que tienen una mayor capacidad de oxidación y reaccionan de forma mucho más rápida. Es por eso que generalmente el persulfato se aplica con algún método de activación para optimizar su eficiencia. Cuando nos encontramos ante un tratamiento de oxidación química, el reto está en monitorizar la eficiencia de ese tratamiento. Generalmente, o el método clásico para monitorizar es el análisis de concentración, tanto de los contaminantes como del persulfato y el sulfato generado. Este método tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, si se produce un descenso en la concentración del contaminante, no sabemos si ha sido debido a la degradación o a dilución. Si hay algún repunte de la contaminación, no podremos observar si la oxidación ha sido eficiente. Y tampoco sabemos cuál ha sido el porcentaje o la eficiencia de la eliminación de este contaminante. Y en relación al análisis de persulfato o sulfato, también proporciona información insuficiente que no nos permite saber cuál es el porcentaje de persulfato que ha reaccionado, el área de influencia del oxidante y el mecanismo que está regulando la reacción del persulfato. Ante estas preguntas, las preguntas relacionadas con el análisis de concentración de contaminantes, la solución está en aplicar análisis de isótopos estables de los contaminantes, que, como os decía, es un método que ya es robusto y que se aplica de manera habitual para los contaminantes más habituales. Con este método damos respuesta a todas estas preguntas. Muy resumidamente, si estamos ante un caso de oxidación química, podríamos encontrarnos ante tres posibles escenarios. En el escenario de arriba estamos observando el cambio en la concentración a lo largo del tiempo, representado con línea negra continua, y el cambio de la composición isotópica del contaminante a lo largo del tiempo con línea roja punteada. Lo que se observa es que la contaminación desciende, pero después vuelve a ascender a valores iniciales, mientras que la composición isotópica del contaminante no varía. Esto lo que nos indica es que no ha habido ruptura de enlace, no ha habido cambio en la composición isotópica, con lo cual no se ha degradado el compuesto, sino que ha habido un proceso de dilución o de desplazamiento. En el segundo escenario se produce una bajada en la concentración del contaminante y vuelve a ascender a valores iniciales, y igualmente con la composición isotópica asciende, pero vuelve a descender a valores iniciales. En este caso podemos demostrar que sí que ha habido una eficiencia en la oxidación del compuesto, pero por un repunte hemos vuelto a valores iniciales. Y en el último de los escenarios se observa
un descenso en la concentración, pero no regresa a valores iniciales. Y en el caso de la composición isotópica, igual. Este es un caso típico de que se demuestra que ha habido degradación y que ya nos encontramos en las etapas finales del proceso de remediación. En cuanto a la última pregunta sobre cuál es el porcentaje de degradación de los contaminantes, esto lo resolvemos mediante una serie de ecuaciones. Se representa el cambio que se produce en la concentración con respecto al cambio que se produce en la relación isotópica. Se obtiene una pendiente que se denomina épsilon o fraccionamiento isotópico, y a partir de este dato se puede calcular el porcentaje de degradación de los compuestos. En relación a las preguntas que quedaban abiertas cuando aplicamos un seguimiento de la concentración de hipersulfato y sulfato, hasta la fecha no hay ningún método que nos permita dar respuesta a estas preguntas. Entonces, nuestra hipótesis es si podríamos aplicar análisis de la composición isotópica del oxidante. Igual que hasta la fecha se está haciendo con los contaminantes, analizar la composición isotópica del oxidante y valorar si podemos dar respuesta a estas preguntas. Para eso, primero tendremos que confirmar si cuando se produce un descenso en la concentración del persulfato está habiendo un aumento en la composición isotópica del azufre o del oxígeno del sulfato. Y también debemos demostrar si es posible calcular el porcentaje de persulfato que ha reaccionado. En primer lugar, realizamos la validación a escala de laboratorio. Hicimos experimentos para los diferentes mecanismos de activación más habituales: activación alcalina, termólisis y activación con sustrato orgánico. En todos los casos se analiza la concentración y la composición isotópica del persulfato. Representamos los resultados en un diagrama biisotópico en el que se representa composición isotópica del oxígeno respecto al azufre del sulfato. Y lo que observamos es que sí hay un fraccionamiento isotópico significativo tanto para el oxígeno como para el sulfato del persulfato en todos los mecanismos de activación, y además que las pendientes que se obtienen son bien distintas para los diferentes mecanismos, con lo cual es posible identificar cuál es el mecanismo responsable de la reacción del persulfato. Y por último, el fraccionamiento isotópico nos permite calcular el porcentaje de persulfato que ha reaccionado. La siguiente etapa es validar la tecnología a escala de campo. Estamos actualmente haciendo esta validación en 2 emplazamientos. Uno de los emplazamientos en los que se está validando la tecnología es un emplazamiento situado cerca de Barcelona, en el que operaba una antigua fábrica de productos fitosanitarios. Es un emplazamiento complejo, ya que consiste en un acuífero fracturado que presenta una mezcla de compuestos orgánicos clorados y diversas fuentes de contaminación. Es un emplazamiento que está gestionado por la ARC y al que el grupo de investigación tiene acceso con fines de investigación. En este emplazamiento, la principal acción de remediación que se realizó fue la excavación de los suelos contaminados en las zonas del foco, y se instaló una zanja de intercepción del agua de recarga que se rellenó con residuos de la construcción. Se han instalado diferentes piezómetros para monitorizar el funcionamiento de esta zanja, piezómetros situados monitorizando agua de dentro de la zanja y del agua subterránea fuera de la zanja. Para este proyecto realizamos 2 inyecciones de oxidante de persulfato sódico activado con hidróxido sódico en el interior de la zanja. Aquí presentamos algunos de los resultados obtenidos para los parámetros clásicos de monitorización. Los piezómetros que estamos siguiendo en color azul es un piezómetro que monitoriza agua dentro de la zanja, y los otros 2 están monitorizando el agua subterránea del inferior y de un lateral de la zanja. Si nos fijamos en la evolución del sulfato como un mecanismo para identificar si el persulfato ha reaccionado, en el piezómetro del interior de la zanja, que es el de color azul, lo que se observa es que no ha habido un gran incremento en la concentración de sulfato, ha sido lento y progresivo en el tiempo. Eso nos puede indicar que la activación alcalina no ha sido del todo efectiva, lo cual se corrobora también al ver el pH, puesto que para conseguir una buena activación alcalina deberíamos estar en un pH en torno a 12
y no lo hemos alcanzado. En cambio, en los piezómetros que están muestreando agua del exterior de la zanja, sí que se observa que después de cada inyección hay un pico en la concentración del sulfato. Este sulfato no parece proceder del interior de la zanja, puesto que la concentración es superior a las concentraciones de sulfato en la zanja, sino que el persulfato que está percolando al agua subterránea ha seguido reaccionando por otro mecanismo distinto al de la activación alcalina. Si añadimos la información que nos aporta el análisis de isótopos de azufre y oxígeno del sulfato, estos son los resultados que obtenemos. Al representar los resultados sobre el gráfico biisotópico, vemos que 3 minutos. los resultados muestran una tendencia lineal, pero que no se ajusta exactamente con ninguna de las pendientes, sino que están entre la pendiente característica de la activación alcalina y la de activación por sustrato orgánico, siendo activación por sustrato orgánico el mecanismo mayoritario. De esta manera se corroboran los resultados que habíamos visto con los parámetros clásicos, que la activación alcalina no ha sido muy eficiente. Para haber optimizado esta activación tendríamos que haber añadido más hidróxido sódico y también a lo largo del tiempo, y que el persulfato que está pasando desde la zanja al agua subterránea está reaccionando con la materia orgánica del acuífero y ha seguido reaccionando también con los compuestos contaminantes. Por tanto, hemos podido identificar los mecanismos de reacción que están afectando al persulfato y hemos podido calcular el porcentaje de persulfato que ha reaccionado, que como veis en el interior de la zanja los porcentajes no son muy elevados, de hasta un 38%, pero en los piezometros del exterior sí que se han alcanzado porcentajes más elevados de hasta un 75%. Además, en este proyecto hemos hecho también análisis de composición isótópica de los contaminantes, que no voy a presentar por limitación de tiempo. Para finalizar, resaltar que esta tecnología ya está validada a escala de laboratorio. Estamos en fase de validación a escala de campo en 2 emplazamientos y pendientes de la resolución de la solicitud de patente. Como conclusiones, los beneficios que aporta esta tecnología es que nos proporciona mucha información tanto del oxidante como los contaminantes, con lo cual nos permite tener un conocimiento mucho más completo de cómo está funcionando el oxidante en campo, lo cual nos permite, en el caso de que sea necesario hacer inyecciones siguientes, pues optimizar mejor estas inyecciones. Nos sirve como herramienta de apoyo a la toma de decisiones y finalmente supone un ahorro en el coste y el tiempo gracias a una optimización del tratamiento. Y con esto he terminado. Muchas gracias. Molt bé, gràcies, Sara. I ara la darrera presentació serà per part d'Eduard Borràs. Eduard Borràs és llicenciat en Ciències Ambientals i doctor en Ciència i Tecnologia Ambiental per la Universitat Autònoma de Barcelona. Té una àmplia experiència en biotecnologia ambiental aplicada a la bioremediació, la valorització de residus i el desenvolupament de tecnologies bioelectroquímiques. Actualment és Area Manager de Tecnologies Bioelectroquímiques al Departament d'Economia Circular i Descarbonització de l'EITAC Technological Center. Ens presentarà la ponència el projecte Biosismo, modelització de biosistemes, visió general, tractament bioelectroquímics per a la bioremediació de metalls i hidrocarburs alifàtics en aigües. Endavant. Moltes gràcies per la introducció. Bé, espero no passar-me de temps i que puguem anar tots després a menjar. Com s'ha dit a la introducció, us parlaré avui sobre el projecte Biosismo, que és un projecte europeu, i ens centrarem en el treball que hem fet conjuntament amb Tau a Alemanya i Tau a Espanya per desenvolupar tecnologies per eliminar hidrocarburs alifàtics i aromàtics i també metalls en aigües subterrànies. Aquest serà una mica el contingut de la presentació i anem directes al que és el projecte Biosismo. Res, una pinzellada. És un projecte europeu finançat en el marc del projecte de la convocatòria Horizon Europe, en el qual hi ha 13 diferents institucions, des d'universitats, centres de recerca, empreses, que van començar el projecte ara fa gairebé 4 anys, el 2023, és un projecte que està a punt d'acabar, acabarà a l'agost,
i en el qual es desenvolupen diferents tecnologies per donar solucions a diferents reptes en el marc de la remediació de diferents components, des d'aigües subterrànies, sòls, etc. La idea del projecte és desenvolupar el que han anomenat sistemes sinergètics, és a dir, poder aprofitar les comunitats microbianes presents en un entorn i poder treure'n el major ús per aplicar en bioremediació. La idea és poder també utilitzar eines de computació i modelització, aplicar tècniques d'aquestes de bioremediació en casos d'estudi i també fer servir diferents eines per fer l'assessment, tant en life cycle assessment, costos i també en temes de toxicitat. Una mica perquè veieu el concepte del projecte, primer el que es busca quan es té un emplaçament contaminat, es busca la diversitat microbiana, després sobre aquesta diversitat microbiana es veuen les diferents rutes metabòliques que hi ha presents en els consorcis microbians i a partir d'aquí es volen preestablir models per predir com poden funcionar les diferents estratègies de bioremediació fent servir aquests microorganismes presents en el sistema. Després es fan estrictament el que són els assajos i es veuen diferents aplicacions. Una mica perquè veieu en quins casos s'ha pogut fer dintre del projecte, com que us he explicat, hi ha molts socis i hi ha diferents casos en diferents emplaçaments d'Europa. En el cas que hem treballat juntament amb Tau, hem treballat en 4 emplaçaments, tant a Espanya com a Alemanya i a Bèlgica. En aquest cas hem col·laborat en eliminació de metalls, hidrocarburs alifàtics, però també atens clorats, que avui no us presentaré. La idea és, primer de tot, es fa un estudi de diversitat en cada cas d'estudi. Es fa una caracterització físico-química per tenir una idea de quins contaminants hi ha, s'estudia quina composició microbiana hi ha per també poder predir quines rutes metabòliques hi ha en el sistema i després es fan estudis de toxicitat prèvia abans de qualsevol actuació per preveure després com anirà. Després es construeixen tot de models, des de models per entendre les rutes metabòliques que tenim, com poden funcionar les diferents interaccions entre els diferents microorganismes que hi ha en els consorcis que s'aïllen, i després també hi ha tot de models matemàtics que representen els processos de degradació. Després aquí és una mica com es fa després la tria dels sistemes sinergístics i una miqueta explicar-vos ara quins s'han triat. S'ha triat els casos de la interacció entre microorganismes i pollancres per a eliminació de contaminants en sòls, també la interacció entre fitoremediació i en estuaris, en el cas de Portugal, llavors estratègies de biostimulació i bioaugmentació i llavors també la interacció entre eliminació per fitoremediació en aiguamolls construïts. I llavors el que us parlaré avui, la utilització dels sistemes bioelectroquímics, ja sigui com a tecnologia sola o com a tecnologia integrada en fitoremediació. Entrem primerament amb el treball que hem fet per eliminar hidrocarburs alifàtics. Bé, el treball l'hem fet en un cas d'estudi en el qual Tau porta treballant ja per molts anys. És un emplaçament industrial a la zona de Tarragona on tenen una biobarrera que tracta hidrocarburs alifàtics i aromàtics que s'aboquen degut a l'activitat pròpia industrial. La particularitat d'aquest emplaçament és que ells estan fent servir una biobarrera en la qual afegeixen oxigen. I hem buscat en el marc del projecte una alternativa per poder eliminar aquesta càrrega de contaminants sense haver de afegir oxigen. Aquí és on hem utilitzat els sistemes bioelectroquímics. Com us abans comentava l'Ernest, els sistemes bioelectroquímics tenen avantatges de microorganismes que interaccionen amb elèctrodes sòlids intercanviant electrons, de manera que podem jugar amb reaccions d'oxidació i de reducció. En aquest cas, el que fem, utilitzem un ànode com a acceptor final d'electrons de la respiració dels hidrocarburs en condicions anòxiques. És a dir, els hidrocarburs es poden degradar sense necessitat d'introduir oxigen en el sistema perquè l'ànode ens permet respirar. Això és el que hem fet en aquest estudi.
us explico una mica en quins nivells hem treballat. Hem treballat a 3 escales. Una escala preliminar amb reactors tipus H, que una escala de 300 mil·lilitres per fer aïllaments. Després, a una escala més gran, de 2-3 litres de reactor, amb una estructura flat plate. I després hem treballat ja amb un pilotatge ja en l'emplaçament real. Una mica de resultats. A l'escala petita, el que són els reactors H, el que vam fer va ser aïllar consorcis microbians que fossin capaços de créixer només utilitzant els hidrocarburs com a única font de carboni i, a més, que el consorci assegurar-nos que és electroactiu. En la gràfica, segurament no estareu acostumats a veure aquest tipus de gràfica, el que estem veient és l'electricitat que mesurem deguda a l'activitat del consorci microbià. És a dir, és l'electricitat que ve deguda a la degradació dels hidrocarburs. Si mesurem electricitat, els hidrocarburs s'estan degradant. Amb aquest sistema de 300 mil·lilitres vam poder aïllar diferents comunitats amb aquesta capacitat de degradació. Després vam fer un salt volumètric, vam saltar a reactors a 2-3 litres. L'arquitectura és flat plate. Els que no esteu acostumats a tecnologies bioelectroquímiques, bàsicament el que fem és fer com un sàndwich. Fem que els elèctrodes estiguin molt més junts i això fa que hi hagi unes pèrdues òhmiques, o sigui que el sistema al final sigui més eficient energèticament. El que vam aconseguir és, passant amb aquesta escala, vam aconseguir que un sistema fos més eficient a l'hora d'eliminar hidrocarburs. En els reactors més petits teníem una certa acumulació d'hidrocarburs, sobretot la fracció C5-C10 dels TPHs, que no l'acabàvem d'eliminar bé. Quan vam saltar en aquesta escala vam aconseguir eliminar-los bé. I aquí podeu veure una mica el que passava. En batxos de 7 dies aconseguim, amb aquesta tecnologia de flat plate, eliminar pràcticament el 90% dels hidrocarburs presents inicialment en el sistema, utilitzant un consorci que hem enriquit a partir del que ja teníem en el propi aqüífer. Comentar, el consorci aquest electroactiu que hem aïllat és capaç de degradar 1,6 vegades més ràpid, o més contingut, respecte a la tecnologia natural del propi consorci microbià sense estar estimulat. També, important, amb la rebaixa de càrrega de TPHs aconseguim complir amb els valors que marca la normativa de qualitat d'aquesta aigua després del tractament. I si ens fixem aquí en aquesta gràfica d'aquí sota sobre com ens varia la composició dels microorganismes presents en el sistema, podem veure a l'aigua subterrània inicial que pràcticament, veieu aquests spots, aquests cercles, indiquen l'abundància de certs grups de microorganismes. El que veiem és que quan fem aquest procés d'enriquiment tenim biomassa en dos parts del reactor, en suspensió, però també adherida al propi elèctrode. Veiem que aquests cercles ens augmenten. Això vol dir que l'abundància d'aquests microorganismes augmenta. Què podem veure en aquest gràfic? Que ens augmenten els microorganismes capaços de degradar hidrocarburs i també ens augmenten els microorganismes associats al cicle del sofre. De manera que, d'alguna manera, el que fem amb els elèctrodes, a part de potenciar la capacitat degradadora pròpia del consorci, també actuem sobre el cicle del sofre. És aquells aspectes que estem profunditzant ara mateix en l'estudi. Ara mateix també què estem fent? Doncs no ens hem quedat només al laboratori. Ara fa un parell de mesos vam començar tota la fase de pilotatge. Hem construït un pilot de 100 litres que tenim emplaçat al SAT industrial i ara tenim tota una campanya de seguiment del pilotatge conjuntament amb Tau i cada setmana anem allà, extraiem mostra, és un sistema pump-and-treat. I en paral·lel estem treballant amb un institut d'Eslovènia, el Josef Stefan Institute, que ells s'ocupen de construir biofilms artificials. Nosaltres els hem proporcionat aquests biofilms o aquesta comunitat microbiana que és capaç de degradar els hidrocarburs i ells el que fan d'aquesta comunitat extreuen les otos que són responsables d'aquesta degradació i fan un consorci artificial, de manera que reduïm el nombre de microorganismes necessaris per dur a terme la degradació i fan biofilms artificials que després ens arribaran al nostre laboratori i farem un benchmark amb els experiments que hem fet anteriorment.
Passo ja al que són els experiments d'eliminació de metalls. També en col·laboració amb Tau, en aquest cas amb la gent de Bèlgica, hem treballat en l'eliminació de metalls d'un emplaçament d'indústria metal·lúrgica en unes aigües acídiques amb un pH relativament molt baix que no poden ser tractades directament per fitoremediació, que era el tractament inicial. El que hem fet és hem fet servir un sistema d'electroquímic que utilitza en la part anòdica, en l'ànode, degrada matèria orgànica. D'aquesta matèria orgànica que es degrada generem electricitat i aquesta electricitat l'aprofitem en el càtode per eliminar els metalls. Tenim 3 rutes d'eliminació. Ja pot ser l'electrodeposició, el metall passa a forma elemental i es deposita damunt de l'elèctrode, o es formen òxids i hidròxids metàl·lics i així ens precipiten. I això és el que hem aplicat per diferents metalls. Aquí podeu veure utilitzant l'aigua pròpiament de l'entorn aquest de industrial. Hem provat 2 condicions per eliminar els metalls. Primerament hem operat el reactor aplicant una diferència de voltatge de 0,1 volts, és a dir, molt poca energia en el sistema, i hem pogut eliminar 3 metalls, coure, ferro i en menor grau alumini. Però no només ens hem quedat en aquest punt, sinó que hem pogut també veure en quina forma eliminàvem aquests compostos, que aquí és una mica l'interès. No només eliminem, sinó que podem crear un producte que pugui ser revaloritzat, en aquest cas, hidròxids de coure, hidròxids de ferro i hidròxids d'alumini. Tot això ve derivat de la formació d'ions hidròxids en la reacció que passa en el càtode. Després, en una següent fase, en el mateix reactor, hem aplicat un voltatge més alt, de 0,9 volts, de manera que hem acabat d'eliminar la resta de metalls que teníem, que no es podien eliminar amb aquelles condicions de potencial redox. L'operació del càtode. 3 minuts. Perfecte, acabo. Llavors, aquí el que hem vist, també hem pogut veure que el níquel s'electrodiposita, majoritàriament, formem òxid de zinc, hidròxid d'alumini i ja està. Llavors, altres coses que hem fet sinèrgicament amb la Universitat de Burgos i amb Tau, hem buscat la integració d'aquests sistemes bioelectroquímics que eliminen metalls amb constructed wetlands. Una mica perquè veieu la imatge de com és el sistema. Bioreactors, reactors bioelectroquímics amb diferents piscines on tenim fragmites que ens ajuden a eliminar els metalls. I aquí el que busquem és l'efecte sinèrgic de la bioelectroquímica i la fitoremediació. Uns quants números de com eliminem. Aconseguim també augmentar el pH, reduir la conductivitat, i si anem a mirar per què ens baixa la conductivitat pels diferents metalls, podem veure que principalment, com vèiem en el cas anterior, eliminem primer coure-ferro, sorprenentment alumini, quan tenim plantes també s'elimina més ràpid, i la resta de metalls també els eliminem. No he entrat en aspectes de toxicitat, que també l'hem analitzat dintre del projecte. El que hem aconseguit és, fent la sinergia de bioelectroquímica i fitoremediació, reduir encara més la toxicitat del sistema, de l'aigua resultant. I finalment, 4 missatges clau que us volia donar. En Biosismo s'ha buscat la integració de les diferents tecnologies per potenciar la bioremediació, s'ha testejat en diferents aplicacions. Hem pogut demostrar que els sistemes bioelectroquímics són útils per eliminar hidrocarburs aromàtics i alifàtics, també per eliminar i recuperar metalls, i que no només ens hem quedat a escala laboratori, sinó que ja estem a escala pilot veient com aquestes tecnologies poden treballar en condicions semblants a les industrials. I ja està, amb això... Molt bé, moltes gràcies, Eduard. I bé, ara passem a un torn de preguntes. Fem-ho curt i al peu, que com es diu, perquè tothom pugui contestar. Per aquí? Joan? Hola, es una pregunta para el Eduardo. Para Eduardo, la injecció la fèieu a zona saturada, zona no saturada o les dues? Sí, la inyección la hicimos en ambas zonas. Teníamos una potencia bastante grande de Ibiza de pirita que afectaba tanto a la zona saturada como a la no saturada. Entonces lo que hicimos fue empezar de abajo a arriba, de tal manera que se podía incrementar el nivel del agua para optimizar la posibilidad de inyectar en la parte alta, que era minoritaria,
mediante esa ligera elevación, que no era tanta, pero era la forma óptima que veíamos de poder afectar a las dos zonas. Sí. Algú més? No hi ha preguntes. Jo faré una també per proximitat a l'Eduardo també, perquè li va tocar treballar i molt a les cenizas de pirita y en temas de estabilización para evitar lixiviados. Y nos encontramos con el problema, aunque lo hacíamos mecánicamente ex situ, de que a veces se te iba el pH mucho y te resolubilizaba algunos metales, tenía el problema. Yo entiendo que no es el mismo escenario, pero no sé si os habéis encontrado con este problema vosotros o tenéis capacidad de controlar eso. Bueno, efectivamente la ceniza de pirita, que procede de la pirita, que son sulfuros de una miscelánea amplia de metales, pues tenemos ahí una ensalada bastante importante, con lo cual cada cual tiene sus comportamientos y buscar el punto óptimo es complejo. Nosotros intentamos en la fase de laboratorio buscar cuál podía ser el pH óptimo, que encontrase ese equilibrio, sobre todo con respecto a los metales más importantes que teníamos que tratar, pues el cadmio, el plomo, el arsénico, lo que hemos metido al principio. Vimos que ese pH era 9,4, pues nos teníamos que enfrentar a un sistema que efectivamente, de baja permeabilidad, con una tendencia a la acidificación de los sulfuros que componen las cenizas de pirita, con una cierta capacidad tamponadora y con nuestra necesidad de subir ese pH. Entonces, pues subir el pH en principio parece algo, y se podría decir que es algo relativamente fácil, relativamente barato con respecto a las tecnologías de las que estamos hablando, pero no había que pasarse. Es decir, cuanto más lo subo, más me aguanta, evidentemente. Entonces, se hizo una monitorización, he hecho referencia a la monitorización de la conductividad eléctrica como indicador de que estábamos alcanzando los puntos de control para evaluar la dispersión efectiva del tratamiento y evaluar los radios de afección, pero también se llevó un control del pH para conseguir no pasarnos. Entonces, los datos nos llevan a que conseguimos pHs en ese entorno de 9 y pico que no eran estables en el tiempo. Habrá que ver, tenemos que estudiar todavía cuál es la cinética de esa transformación que esperamos, llamémosle cristalográfica, aunque no es el término más correcto, que va a independizar la probabilidad del pH, pero efectivamente nos encontramos con ese posible problema y era uno de los retos del proyecto, mantenernos en ese entorno de 9,4 y no ir más allá. Muy bien. Una intervención por aquí, Diana. El mateix repeteixo d'abans, que felicitats per la feina feta. Jo el que volia preguntar era aquests tractaments bioelectroquímics, el tema del clogui amb el desenvolupament microbià, perquè clar, almenys aparentment del que heu presentat el que sembla és que el tractament està molt localitzat, fins a quin punt no perdeu molta eficiència per clogui. Se'm sent? Sí, mira, una particularitat dels microorganismes efectoactius és que el pes sec que tenen és molt inferior a la resta d'heteròtrofs, de manera que el clogging, tot i que és una limitació a llarg termini, no serà, diguéssim, tan immediat com podria ser amb heteròtrofs si fiquessis, per exemple, en el cas que tenen el grup de Biorrem, dels halogenats sí que s'han de ficar lactat, amb els electroactius no tindries tanta possibilitat de clogui. El mateix passaria en la part dels hidrocarburs. Una pregunta per aquí, Jofre. Bon dia, vas esperar a ver si había más preguntas para no acaparar. Mi pregunta es para Sara Herrero, que
Bueno, como mínimo me has dejado con la inquietud de qué sistema de persulfato trabaja mejor, si el de ácido, compuestos orgánicos, alcalino o termófilo, pues sí que tenéis los datos y a ver si os puedes comentar algo. Y por otra parte, también muy a nivel anecdótico, ¿cómo calculáis la concentración de persulfato? Es decir, ¿cómo lo inactiváis de vuestro experimento para analizarlo? No sé si es muy complejo o muy detalle y lo podemos hablar después comiendo, no hay problema. De acuerdo. En cuanto al mecanismo de activación, depende bastante de qué compuestos se pretendan descontaminar y del emplazamiento en sí. La termólisis es más rápido y bastante efectivo. Creo que aún también es un campo que está un poco en evolución y que no hay suficiente información como para entender en campo qué es lo que está realmente pasando y cuál es el mecanismo que está actuando. Por los resultados que estamos viendo, quizá a pesar de haber activado ese persulfato con algún método, al final una gran parte de lo que está ocurriendo es que el persulfato reacciona con materia orgánica del acuífero y así también se activa. Pero bueno, creo que es bastante específico y de cada caso. Lo que comentas de cómo hacemos el persulfato, no te lo sé explicar exactamente, no he estado tan involucrada a nivel técnico, pero sí hacemos varios pasos. Por un lado, para parar la reacción y después hay que separar por un lado el sulfato y por otro el persulfato. Pero quizá luego puedes hablar con Albert, que está por aquí, que es el doctorando que está realizando estos análisis. Muchas gracias. Ningú més? Jo li faré una qüestió a l'Ernest Marcó, que hem vist en la teva presentació que a part de la producció d'hidrogen també hi ha una producció d'oxigen. I no sé si es podries dir alguna cosa sobre un possible aprofitament en benefici de la restauració d'un emplaçament contaminat d'aquest oxigen. És possible? Hi ha camí? Hi havia per aquí? Sí, en els sistemes que hem presentat, nosaltres el que estem interessats és en bioestimular aquests bacteris d'aerorespiradors que utilitzen l'hidrogen. I aquests bacteris són molt sensibles a l'oxigen i, per tant, amb aquests sistemes bioelectroquímics el que ens interessa és separar el càtode i l'ànode. En aquest prototip que he explicat i que hem dissenyat, el que hem vist és que, tot i que es produeixen aquestes traces d'oxigen, aquest oxigen es redueix molt ràpidament al càtode i, en principi, no hauria d'afectar aquests bacteris a l'entorn. Igualment, també estem treballant en un altre projecte on estem combinant tant el càtode i l'ànode en un mateix reactor, sense aquesta separació de la membrana bioelectroquímica, i on la idea és tenir seqüencialment reaccions anaeròbies i reaccions aeròbies. I això ho estem fent amb aigües d'un aqüífer a Sabinyànico, que està contaminat amb lindà, i on tenim bacteris que transformen el lindà a clorobenzè i benzè, i bacteris, pseudomones, que oxiden aquest benzè i clorobenzè fins a diòxid de carboni. Les dues reaccions es poden dur a terme de forma simultània. Molt bé, gràcies. Ningú més? Donem per acabat el bloc 3 i passem a dinar. Segons l'horari previst, a 3:15 haurien de tornar. Val?